Ciencia y Tecnología. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre el ambiente. Estamos todavía en el marco del 5 de junio, que se celebró el Día Mundial del Ambiente. Bienvenida, Ilva. Vamos a estar aquí disfrutando una vez más de este conocimiento que queremos impartir desde el Museo de Ciencia y Tecnología. Buenas noches, bienvenida. Gracias, Rocío. Bueno, me siento muy agradada de estar en el Museo de Ciencias de Mérida. En primer lugar, gracias a Dios por permitirnos este encuentro, gracias a todo el equipo técnico que hace posible esta noble labor de sensibilizar a toda la comunidad y a las instituciones en cuanto a diferentes temas. Bueno, hoy, como decía Rocío, el encuentro nos trae hacia el desarrollo de un concepto muy interesante, un concepto muy amplio, pero un concepto que tenemos que trabajarlos nuevamente entre todos, es el ambiente. El ambiente, cuando nosotros nos referimos al ambiente, debemos exponernos a los diferentes planos en el contexto mundial, en el contexto nacional y en el contexto local, ¿sí? En el contexto global tenemos la contraposición de un mundo globalizado con un mundo multipolar, ¿verdad? Que es el que estamos defendiendo en este momento, en el ALBA, en América, y que requiere una nueva visión de lo que es la relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Y hacia eso es que hoy vamos a construir ese nuevo concepto de ambiente. Como ustedes quizás escucharon siempre desde primer grado, en todos los espacios, hablábamos de ambiente y nos decían, ¿qué es el ambiente? Y decían las personas, o contestaban los niños, es todo lo que nos rodea, ¿sí? Pero es un concepto muy cómodo, muy vacío, porque termina siendo todo lo que nos rodea, pero no nos dice qué es todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, cuando yo voy en general a las escuelas, por ejemplo, pregunto qué es el ambiente y cuáles son los componentes del ambiente, y me dicen los pajaritos, el sol, la lluvia, el agua, las montañas. ¿Qué más pueden decirme ustedes, algunos de ustedes? La chuleta y la fauna, el microorganismo. Saben que cuando en la lámina anterior, ¿no? Estuve mirando bastante la palabra ambiente, ¿no? Y de pronto empecé a hacer un juego de palabras y veo que comienza con AM, ¿no? Y bueno, por amor puede andar la cosa, ¿no? Luego viene bien. Y bueno, y en el T pues vi terra, ¿no? Tierra en italiano, ¿no? Y por ahí en esa integración de la tierra, del bien y del amor, pues se manejan todos esos elementos, desde el cielo hasta las profundidades del océano. Entonces es un concepto en cierta forma de una integración total de cualquier ser vivo. En resumen, el amor a la tierra. Fíjense cómo podemos sacar miles de conceptos y construirlos entre nosotros y cambiar ese concepto tan vacío de todo lo que nos rodea. Entonces, cuando yo le pregunto a los niños y les pregunto cuáles son los elementos del ambiente, ellos me dicen todos estos elementos, pero se les olvida alguno, ¿no? Se les olvida uno muy importante, que es el hombre, ¿sí? Y ninguno de ellos por lo general me menciona el hombre. O sea, nosotros mismos desde pequeñitos estamos fuera del concepto de ambiente. En ese momento y en ese pequeño ejercicio, yo tomo ese pequeño ejercicio y nos incorporamos. Es allí cuando nos incorporamos al ambiente nosotros también. Y aquí tenemos, ¿sí? Tenemos elementos bióticos como la flora, que son todos los vegetales, ¿verdad? Las plantas, la fauna, tenemos los microorganismos y tenemos los seres humanos. Y fíjense todo lo que hemos pasado, ¿no? En la evolución para llegar a ser Homo sapiens.
Y tenemos muy poco tiempo, revisen en la bibliografía, para que vean que tenemos muy poco tiempo desde el origen del hombre en sí hasta el Homo sapiens, que es el hombre racional, ¿sí? Y tenemos los elementos abióticos, en los cuales está la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera. La atmósfera representada en mayor parte por esa capa gaseosa que, aunque casi nunca lo descubrimos, pero vivimos en una esfera de gases, ¿verdad? Y que en general son gases, la mayor parte, todos decimos oxígeno, pero la mayor parte de los gases de los que está formada la atmósfera es el nitrógeno, y en menor cantidad es el oxígeno. Fíjense todos los mitos que tenemos que romper, ¿no? Y los elementos sociales. Los elementos sociales, por eso es que este concepto de ambiente es un concepto social, ¿sí? Porque incorpora al hombre y tenemos que incorporar toda aquella cultura que produce el hombre. Hábitos, comportamientos, valores, ideas, costumbres, creencias, formas de organización, sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales, militares, y todos estos recursos tecnológicos los cuales nos hacen la vida cada día más fácil. Todo eso forma parte del ambiente, incluso una vía de comunicación, una carretera, entra a formar parte del ambiente, del concepto de ambiente. ¿Qué es el ambiente? Según la Ley Orgánica del Ambiente de 2006, es el conjunto sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o sociocultural, en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan permanentemente en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Por qué esto en un espacio y tiempo determinado? Eso es importantísimo. El ambiente de 1900, aún aquí en Mérida, no es igual al ambiente del 2014, ¿verdad? Eso es obvio. En esta ponencia o en esta presentación queremos insistir sobre todo en la sensibilización. Hay temas que no se van a extender quizás científicamente, pero el objetivo es sensibilizar a las personas y que ustedes cuando lleguen a usar como multiplicadores el concepto de ambiente tengan muy claro este concepto, ¿sí? Pues la Tierra, fíjense, aquí está interrelacionando, como decía el artículo de la Ley Orgánica del Ambiente, todos estos factores, y nosotros formamos parte como un elemento más de todos esos componentes. Tenemos amenazas muy contundentes al ambiente. Por ejemplo, acá en Mérida se pueden divisar estas como ejemplo, ¿no? Uso inadecuado y excesivo de agroquímicos, ocupación anárquica de territorio, incendios, ganadería extensiva, riego inadecuado, mala disposición, final de los desechos. Y tenemos también una cosa que hay que aclarar, que es los tipos de contaminación en relación con los tipos de contaminantes. Entonces tenemos muy diferentes tipos de contaminación: la química, la acústica, la lumínica, la radiactiva, la térmica y la visual. ¿Conocen todas? Sí, ¿verdad? Nos afectan diariamente. Y estas desencadenan problemas ambientales para nosotros, ¿sí? Los principales problemas ambientales los clasificamos en función de los principales recursos naturales que tenemos: el agua, el aire, la diversidad biológica, el suelo y el ser humano, que lo incorporamos aquí, ¿verdad? También incorporamos más adelante la energía, porque es un recurso natural. Y el principal problema del agua es la disminución de la calidad y la cantidad, ¿sí? Las causas y los efectos son otra cosa, pero el problema que sería para nosotros es si se nos termina el agua, ¿verdad? O si se nos contamina toda el agua. Por lo tanto, los principales problemas son eso: la disminución de la calidad y la cantidad. En cuanto al aire, la disminución de la calidad, ¿verdad? La diversidad biológica, la disminución y la pérdida de diversidad biológica. El suelo, la degradación o la inutilización, ¿sí?
Y en el ser humano hay muchos problemas, entre los cuales acuciantes digamos que están la pobreza, el hambre y las enfermedades, ¿no? Hay muchos más, que más adelante los extendemos. El agua, esto es una foto referente a la mucuy, ¿verdad? A la mucuy. El agua en la naturaleza se presenta de esta forma, cristalina, clara, disponible para incluso ser agua potable para nosotros. Pero en nuestros diferentes usos la transformamos de diferentes maneras, ¿sí? Como ven ustedes allí. Y hasta el agua nos sirve para la navegación, porque si no hubiese agua no nos desplazamos de continentes a otros a través de los océanos y mares. Y esta diapositiva nos explica, como vemos allá, que a pesar de que llamamos el planeta Tierra, es un planeta que tiene mucha agua, es un planeta que debería llamarse el planeta agua, mírenlo ustedes allí, ¿sí? Entonces, el 97% del agua que está en los océanos es salada, fíjense. El 3%, solamente de ese 100%, el 3% es agua dulce. Pero de esa agua dulce, poco más de las 3/4 partes es hielo y nieve, o sea, el 69% de ese 3% no está disponible para nosotros, está en los casquetes polares, en los glaciares y todo. Yo le pregunto a los niños aquí en Mérida, ¿dónde están los glaciares? ¿Conocen los glaciares? Y me responden, en el Polo Norte y en el Polo Sur. Y yo les digo, levantémonos y vamos a la ventana para que vean los glaciares también aquí, y no los reconoce. Tarea para mañana, investigar cuáles son los glaciares de Mérida, ¿sí? Eso es un ejercicio que tenemos que hacer. De ese 3%, solo un 0,6% de esta agua está disponible en la superficie. Es el agua que utilizamos para todos estos requerimientos que tenemos como seres humanos. Aquí lo ven, la barra marrón, 97% agua salada y el 3% de agua dulce. Las principales causas de esa contaminación son las aguas residuales urbanas, las aguas industriales, los desechos sólidos, las aguas de origen agrícola, ¿sí? Y los desechos sólidos. El deterioro de la cantidad se refiere a un derroche de agua potable que nosotros hacemos. Por ejemplo, en Mérida, si hay fugas de agua en nuestras casas, eso contribuye a esta disminución de agua. Pero si hay agua en todo lo que es la red de agua potable o de aguas servidas en el estado, en la ciudad, pues también contribuye a disminuir la cantidad, ¿verdad? Y las consecuencias, tenemos consecuencias con efectos físicos, químicos y efectos biológicos. Los biológicos nos golpean mucho a nosotros los seres humanos, y los físicos y químicos pues a todos, ¿no? Pero en los efectos biológicos tenemos graves consecuencias como son las enfermedades. Posibles soluciones, fíjense, son pequeñas soluciones. Esta exposición pretende ser muy sencilla para que ustedes con pequeñas acciones puedan llegar, y todo el colectivo, a aportar un pequeño momento del día y contribuir precisamente a disminuir esa contaminación o ese derroche del agua. No malgastar ni contaminar el agua. Cerrar los grifos al cepillarse. Por ejemplo, solamente en el acto, en la mañana, de cepillarse, cada persona puede desperdiciar 3 litros de agua, lo cual, si sumamos esos litros de agua a todas las cantidades de personas que estamos en diferentes lugares o en un solo salón de una clase, podemos multiplicar esos 3 por 30, por ejemplo, si son alumnos, o por 100 personas, y entonces el número se vuelve contundente. Entonces, tratemos de cerrar el grifo, poner el agua en un vasito y no malgastar nosotros en la mañana 3 litros de agua.
Cerrar los grifos al cepillarse, tomar baños breves, mientras se enjabona o aplica la ducha, aplica el champú, el jabón, cerrar la ducha, abrir la llave solo para enjuagar. Mientras se lavan los utensilios, pues mantener el grifo cerrado. Revisar las fugas de agua de las llaves e instalaciones periódicamente. Utilizar tobo para lavar carros, vidrios y pisos. Como vemos allí en esa foto, cuando hacemos eso, esos señores están lavando el carro con agua potable. Agua potable que en este caso las hidrológicas invierten mucho dinero tratando de potabilizar para el acceso de nosotros, que deberíamos abrir el grifo y tener esa agua potable para consumirla, ¿verdad? No el carro en esas condiciones. Por lo tanto, lavar el carro de esa manera con manguera y agua potable es una condición que no deberíamos, después de esta charla, practicar, ¿sí? Utilizar todo para lavar siempre, ¿sí? Utilizar lavadora con carga completa de ropa, lavar con agua fría y cuidar las nacientes y cuerpos de agua. Fíjense, aquí esto es una investigación del Instituto Mundial del Agua. En Mérida está reportado que el gasto de agua por persona por día está entre 250 litros por persona por día. Algunos han reportado en algunos casos hasta, me da pena decirlo, pero 400 litros por persona por día, ¿sí? Muchísimo. Entonces, quizás se deba, bueno, a una sobreestimación, pero es una realidad que algunos han expuesto. En este valor, aquí lo dice, fíjese, el valor mínimo que deberíamos utilizar en condiciones climáticas moderadas y asociadas a una actividad vital media, se excluye el cultivo de alimentos para nosotros, pero para vivir en el día son 55 litros por habitante por día. Fíjense lo reportado por Aguas de Mérida, 250 litros, y lo que deberíamos utilizar es 55 litros por persona por día. 70 litros se necesitan para producir una manzana, 900 litros para producir 1 kilo de maíz, 10.850 litros para producir unos pantalones, ¿sí? Unos vaqueros, dice ahí. 15.500 litros para producir 1 kilo de vacuno industrial, o sea, 1 kilo de carne, 15.500 litros. En este caso, esto es una experiencia práctica que hicimos en Gavidia con el proyecto Páramo Andino, el Ministerio del Ambiente. Se hizo una planta de tratamiento de aguas servidas. Esta planta de tratamiento ha sido una contribución para lograr que el agua que sale de una casa o el agua proveniente de las casas, el agua servida, llegue al curso de agua con mucho mejor calidad, quizás un 80-90% de calidad en comparación con si no se hubiera aplicado este medio de saneamiento. Igual el aire. Esto es una foto acá de Mérida donde apreciamos precisamente una mañana con un aire, cosa que en los países ya desarrollados esto no puede apreciarse, ¿verdad? Aquí tenemos los 3 contaminantes mayores de la atmósfera. Tenemos como fuentes naturales los volcanes, ¿verdad? Los volcanes despiden algunos químicos, algunos componentes, polvo, que pueden afectar la atmósfera, ¿sí? Pero hay fuentes móviles que son los automóviles, los vehículos, que despiden también otros tipos de gases, ¿sí? Y las fuentes fijas, que son las industrias. Esos diferentes, hay 3 tipos diferentes moléculas que suben y se unen a otras moléculas y forman componentes mucho mayores, que son los componentes estos secundarios que tenemos aquí, que son con azufre, con nitrógeno, y son altamente tóxicos para nosotros. Por ejemplo, Ciudad de México tiene gran contaminación
en la Ciudad de México, ¿sí? Por los efectos de todos estos 3 contaminantes. Las causas, pues como decíamos, aerosoles, los incendios, aquí los ven, el uso de químicos, el monóxido de los carros y una serie de elementos que causan la contaminación atmosférica. Uno de los principales riesgos es el calentamiento climático. Cuando nos referimos al cambio climático es diferente al calentamiento global. El cambio climático se refiere, según las Naciones Unidas, a los cambios producidos naturalmente por la Tierra más los cambios antrópicos. Pero cuando queremos estudiar cuáles son los efectos de todo este aumento de la temperatura y las condiciones del hombre en el ambiente, la alteración del hombre, nos referimos al calentamiento climático. Consecuencias, enfermedades, pérdida de diversidad, pérdida de calidad de vida para nosotros los humanos y para el ecosistema en sí. ¿Cómo conservar la atmósfera? Bueno, evitando los incendios, no usar aerosoles, disminuir el uso de aire acondicionado, utilizar combustibles menos contaminantes y realizar campañas de arborización. ¿Por qué? Porque los árboles captan CO2, ¿sí? Y esa es una de las mejores maneras de purificar el aire, tener captadores de CO2 que son los árboles. El suelo es nuestra capa superficial que nos da soporte y que nos provee para la alimentación. Estas son experiencias en las lajitas, las 2 de la derecha, en las lajitas Estado Lara, donde se practica la agricultura orgánica, ¿sí? O la agroecología también. Es una experiencia bastante práctica y bastante real de cómo podemos cambiar esa concepción de los monocultivos hacia otro tipo de prácticas más amigables con el ambiente y que producen, que dan sustento, y que si nosotros aplicamos este tipo de prácticas, por ejemplo, como se hacían en etapas pasadas, pues como dice un dicho, muchas personas en muchos lugares sembrarán pequeños huertos que alimentarán al mundo, ¿sí? Entonces, en esos términos, anteriormente, la sumatoria de esos pequeños lugares alimentan a un mundo, ¿sí? Problemática del suelo por causas naturales, procesos hidrogeomorfológicos, eólica, movimientos de masa y otros. Por causas antrópicas, utilización inadecuada del suelo, deforestación, erosión excesiva, manejo inadecuado de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que son los del hogar, los domésticos, pero hay también manejo de residuos y desechos sólidos tóxicos y peligrosos, escasa reutilización y reciclaje de materiales, urbanización espontánea y modo de vida consumista. Estas son las causas: sobre pastoreo, los que le mencioné, actividad minera, herbicidas, insecticidas, derivados de petróleo, uso de químicos, monocultivo, tal y quema de árboles, y el efecto es la pérdida del suelo, ¿sí? Acumulación de sustancias y la degradación química. No se desarrolla vegetación, hay que abandonar la actividad agropecuaria, la desertificación, la degradación paisajística, la desaparición de la fauna, y nos da problemas también de salud pública. Como decía, aquí están parte de los que anteriormente le mencioné, ¿verdad? Estos son unas experiencias prácticas de personas que producen o que practican la agroecología o la agricultura ecológica en Mérida. Aquí tenemos una persona que tiene 53 variedades ya de frijoles aquí en el área del Arenal, ¿verdad? El señor Liborio, que tiene una finca integral productiva y que produce, y por eso les menciono, sí es una experiencia verdadera. Él produce 250 kilos semanales de alimento. Si hubieran 100 liborios,
250 kilos semanales es 1 tonelada al mes. Si hubieran 100.000 liborios aquí en Mérida nos solucionaría mucho, y esto es agricultura ecológica. Y la señora María Dolores en el área de Sucre. Y ellos además han hecho rescate de semillas nativas, que es un proyecto muy bonito que se está realizando, y ellos están haciendo rescate de semillas y de plantas nativas. Y ellos son los anteriormente mencionados productores, pero también tenemos encuentros de consumidores. En el Jardín Botánico cada 15 días existe Mano a Mano, y es un grupo de consumidores en los cuales nos proveen de todos estos rubros que los productores anteriormente citados le mostrábamos a ustedes, ¿verdad? Y es además un compartir de muchas personas, que cada día son más personas que se están adhiriendo a esta actividad y que nos complace mucho, ¿no? La diversidad biológica es la variedad de seres vivos en la Tierra, ¿verdad? Hay diversidad de genes, de especies y de ecosistemas. Y el principal problema es la disminución de la diversidad. Cuando nosotros, los principales problemas que tenemos es de pérdida de la diversidad, es la deforestación, incendios forestales, cría de animales silvestres, a costa incluso de matar a veces a las madres de esos animales, porque una madre de un mono no se deja quitar su monito, ¿sí? Tan fácilmente. Entonces eso trae como consecuencia que apartan al animal, al cachorro de su madre de esa manera, ¿no? Y eso no lo debemos permitir. Falta de inventario y análisis de la diversidad biológica, falta de control en la introducción de especies exóticas. Necesitamos mayor divulgación de la diversidad y necesitamos proteger a esos ecosistemas que están desprovistos. Yo les decía en las clases que le doy a los profesores que tenemos que aplicar el método para estudiar la diversidad, el método del bicho. Cuando algún niño en un recreo se consigue un animal, ¿sí? Él llega y le dice a su maestra: maestra, me encontré un bicho. La maestra, quizás algunas le dicen: suelta el bicho porque te puede hacer daño. Pero tenemos que cambiar el lenguaje del bicho, y el lenguaje del bicho es cambiar la metodología del bicho, es hacer ciencia con el bicho. Entonces la maestra revisa el bicho y llama a los niños, porque ella es quien tiene que agarrar el bicho, y llamar a los niños y revisar el bicho. Si tiene 3 pares de patas, no es un bicho, es un insecto. Y estamos cambiando además el lenguaje de comunicación, ¿sí? Con la metodología del bicho. Si tiene 4 pares de patas, no es un bicho, es un arácnido, ¿sí? Y si tiene 50 pares de patas, ¿qué es? 100 pies, ¿verdad? 100 pies. Bueno, entonces son pequeños ejercicios que tenemos que hacer ciencia, que cuando nos encontremos esos bichos, hagamos ciencia con los niños cada vez que nos encontremos un bicho. Y hacemos ciencia, conocemos nuestro país y conocemos nuestro entorno. La energía, vivimos igual en un país petrolero y hubo un mito muy grande del petróleo, ¿verdad? No estudiamos el petróleo, y el petróleo hay que estudiarlo y hay que conocerlo, y desde niños tenemos que aprender que esa es una de las principales fuentes de energía y que tenemos que afrontar ese conocimiento y tenemos que superar nuestras carencias por esa falta de conocimiento. Evaluando aquí la fuente de energía, me encontraba y aprendía preparando la exposición con muchos tipos de energías no contaminantes. Tenemos la energía solar, que es proveniente del sol, la del viento, que es eólica, la de los ríos y corrientes de agua dulce, que es la hidráulica, la de los mares, océanos, mareomotriz,
la del calor de la tierra geotérmica, la energía de las olas undimotriz que son muy utilizadas por los países de Europa del Norte, ¿verdad? Y la llegada de agua dulce a masas de agua salada es la energía azul. ¿Alguno de ustedes conocía la energía azul? Yo no la conocía. Me imagino que en Venezuela la tenemos en la desembocadura del Orinoco, ¿verdad? PDVSA, el Ministerio de Energía debe tomar la energía azul y deberíamos investigar y proponer proyectos hacia la investigación de la energía azul. Fíjense, cuando estoy en la escuela, yo pregunto, ¿cuál es la fuente de energía de nosotros los seres humanos? ¿Cuál es la fuente de energía de los seres humanos? Y ellos me dicen, la mayoría me dice el sol. Entonces yo le digo, si yo me pongo en la mañana en el rayo de sol así, yo me cargo como una pila fotovoltaica y voy, estudio, camino, hago todas las actividades del día como una energía solar. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuente de energía de nosotros tan sencilla que no la conocemos? ¿Cuál es? Los alimentos. Y por lo tanto, en la mañana a los niños hay que darles buenos alimentos. Y nosotros los adultos, cuando nos levantamos, tenemos que prepararnos un excelente desayuno que nos provea las proteínas y los demás requerimientos para efectuar bien el día. Entonces, la energía principal sí es el sol, pero la energía, yo le hacía la pregunta también, y hay que ampliar mucho más eso, porque mi sobrino me decía entonces, es el ATP, la glucosa, y es cierto, tenemos que trabajar más sobre la energía, lo que representa la molécula de glucosa para nuestra energía, ¿sí? Y entre las contaminantes, pues tenemos las provenientes de la materia orgánica, ¿sí? Y las obtenidas mediante varios procesos por fermentación orgánica o biodiesel, que son energías contaminantes, ¿sí? La energía producida por combustibles fósiles, en la combustión emiten dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Energía. ¿Cuáles son los principales problemas? Excesiva utilización de combustibles fósiles, no ahorrar energía, no utilizar bombillos ahorradores de este estilo, excesivo uso de aire acondicionado, uso excesivo de vehículos y poca utilización de transporte masivo. No se utiliza energía solar y energías alternativas. Debemos, como colectivo, presionar a la política, al gobierno, para que haya más transporte masivo, ¿sí? Y nosotros mismos utilizar a lo largo del día, pues mayormente el transporte masivo. Y estos son unas pequeñas acciones diarias que deberíamos usar para ahorrar la energía, desconectar los equipos que no utilicemos, usar los bombillos ahorradores, disminuir el uso del aire acondicionado, como decíamos, lavar con agua fría, utilizar transporte público, la bicicleta, caminar, utilizar combustibles menos contaminantes y realizar campañas de arborización también. Decíamos que el hombre y la comunidad está dentro del ambiente, ¿verdad? Tenemos que reforzar, como habíamos dicho, los valores y la organización comunitaria. Tenemos que derrotar todos estos problemas sociales todos los días de esta vida, trabajar con acciones también para derrotar estos problemas sociales. El crecimiento de la población, la población debe planificarse, ¿sí? Entre nosotros mismos. Pobreza, enfermedades, desnutrición, analfabetismo, violencia, inseguridad social, autoestima baja, desorganización familiar, alcoholismo, drogadicción, apatía, desempleo y corrupción. ¿Qué hacer? Participar y accionarse, ¿verdad? Establecer la acción. Capacitarse, como nosotros, como todos. Aquí son fotos
de todo nuestro trabajo diariamente, tanto en la parte formal como en la parte comunitaria, de todos estos encuentros que hacemos con las personas para capacitarnos y mostrar todos los temas ambientales que son muy importantes. Bueno, aquí tenemos parte de un curso desarrollado de agroecología con las personas que participaron en ese gran encuentro comunitario. Y recordar también en nuestra acción el Plan Patria 2013-2019 en su quinto objetivo. Honrar este objetivo cada día, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, como lo exponía nuestro eterno presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012. Gracias.